Bien, el tercer elemento que vamos a estudiar es el plano o el elemento psicológico. El plano psicológico o el elemento psicológico. Y vamos a estudiarlo para hacer la cuestión un poco más didáctica, desde la famosísima obra de Feodor Dostoyevsky de Crimen y Castigo. La obra termina de una manera muy interesante, es decir, todo el final de la obra va a versar sobre un eje interesante. La anciana fue mi castigo, fue mi crimen, perdón. Alena fue mi castigo. Aquí vamos a separar dos elementos para poder entender esta frase. Que dentro de toda conducta hay un crimen como tal, pero toda conducta conlleva en sí misma un castigo también. Entonces vamos a entender dos elementos que nos habían enseñado los griegos, justamente cuando Aristóteles explica lo que es la comunidad política. Aristóteles diferencia entre lo que era la polis y lo que era la etné. La polis era una organización que tenía dos elementos fundamentalmente, que era la autarquía o autosostenimiento y la seguridad o asfaleia. Y la etné tenía dos cosas que la polis había erradicado. Es decir, que la polis era una forma más perfecta de organización de la comunidad política. Yo hablo de comunidad política porque el Estado es una cosa artificial. El Estado es un nombre que hemos puesto a una agrupación de individuos. La comunidad política es una agrupación de individuos que tiene intereses y haberes. Eso es la comunidad política, ¿no? Entonces, en ese sentido, decimos que la polis es una forma más perfecta de organización de la comunidad política, ya que ha erradicado dos cosas que tiene la etné, que son el kakos y el patos. El kakos, es decir, la maldad, y el patos, que es la enfermedad. Entonces, expliquemos eso para poder entender el plano psicológico dentro de toda conducta reprochable y dentro del tipo penal. Ya que el tipo penal, como hemos dicho, iniciamos diciendo con la frase del doctor Luis Carlos Pérez, es la evolución del conocimiento humano. No la sanción por una simple conducta, sino la evolución del conocimiento humano. Entonces, resulta que, como en la obra de Feodor Dostoyevsky, hay un momento en que el sujeto activo de la conducta actúa, permítanme allí el pleonasmo, actúa o arremete por un impulso, por un patos, por una enfermedad. Esto no llega a todo tipo de conductas. Ya lo veremos nosotros después, en la segunda parte de nuestras clases. Recordemos que estamos en el elemento penológico. En la segunda parte, que será el factor material y procesal, allí analizaremos también esto. Pero digamos por ahora que no todos los delitos conllevan un elemento psicológico, emocional, patológico, es decir, de impulso, ¿no? Pero sino solamente algunos. Ahorita digo, más adelante lo vamos a explicar, pero por ahora entendamos cómo se constituye esta cuestión dentro del ser humano. Entonces, el sujeto activo tiene un impulso, un patos, una pasión que lo lleva a cometer la conducta reprochable. Pero hay un momento de racionalidad, o hay una racionalidad la cual permite la comprensión del hecho mismo. En Crimen y Castigo, el sujeto activo arremete contra la anciana, la mata, pero él no se da cuenta que ha cometido un delito. Cuando llega la sobrina, Alena, él la mata a ella. Y entonces llega el momento de racionalidad del hecho. El sujeto no había racionalizado, había sido solamente producto de su patos. Cuando él racionaliza la cuestión, viene la culpa, claro, la culpa entendida como elemento psicológico, no la culpa jurídica. Viene el reproche en sí mismo, quiero decir.
cuando él la asesina a ella, aparece el elemento racional, es decir, aparece el cacos. Él se entiende a sí mismo como un sujeto malo y por eso se ve obligado a ir ante la justicia. Entendemos esa contextualización literaria para poder comprender esto. Ahora sí preguntémonos respecto de lo que estamos hablando, es decir, el ámbito de la corrupción, que es lo que circunscribe nuestras deliberaciones, ¿no? O nuestras disertaciones. Pues esto podríamos ampliarlo de una manera exagerada, esto es un tema hermosísimo que daría para hablar de todo el derecho penal. Pero vamos a circunscribirlo aquí. Cuando se hace común, cuando se hace costumbre pagar para ganar tiempo, pagar para evitarse una cola, pagar para aligerar un procedimiento, cuando se hace común que el servidor público entienda, o más bien, digámoslo por la negativa que es más correcto, cuando se hace común exorcizar, sacar de nuestra sociedad un catálogo de valores y virtudes, cuando nuestra sociedad vive cotidianamente sin ese entendido de lo que la administración pública debe ser, porque no lo entiende así ni siquiera en la vida propia de cada individuo, ¿cómo es posible que la racionalidad pueda operar sobre el patos, sobre la pasión y el impulso? Todos queremos mejorar nuestros ingresos. Todos queremos evitarnos una fila. Todos queremos ganar un tiempo. Todos queremos recibir cierto reconocimiento, cierta remuneración. Todos lo queremos. Pero es la racionalidad jurídicamente, o aquí viene el factor sociológico, lo voy a ligar de una vez. Pero son los valores sociales. Es decir, es la construcción misma de lo que circunda en nuestra sociedad como bueno y malo, eso que la conciencia aprende y que no es un hecho kantiano, o como lo planteaba Kant, no es un hecho universal, es decir, la conciencia no opera universalmente como un juicio práctico de la razón que hacemos por naturaleza y que nos distingue lo bueno de lo malo, eso no opera así. La conciencia es el resultado de una conducta aprendida. Yo no voy a entrar a disertar esto, voy a poner un ejemplo simplemente para que esto quede claro. Cuando en la película que estamos viendo el protagonista es un ladrón, todos nos ponemos de parte del ladrón. Y cuando el protagonista es un policía, así odiemos a los policías o los queramos mucho, no importa, nos ponemos del lado del policía. Porque no hay conciencia como ese juicio práctico universal de la razón. Lo que hay es conducta aprendida. Entonces quiero decir, si los sujetos que viven en nuestra sociedad caminan todos los días en una sociedad sin valores, en una sociedad que desaprendió el decoro, en una sociedad que olvidó la honorabilidad, en una sociedad que olvidó la honradez, la integridad, la dignidad, ¿cómo puede la racionalidad entrar a dominar, a poner freno, a dirigir ese patos, ese impulso?